Qué pésima suerte tengo. El otro día tuve la dicha de salir de viaje a 3 estados diferentes por temas laborales. Ya saben, la vida de un psicólogo más en esta existencia y plano terrenal, algo normal en esta profesión. Y entonces, en una de esas estancias, platiqué con una gran amiga y colega llamada Denise acerca de nuestras primeras experiencias laborales y lo complicado que era. Eso me hizo preguntarme si era una situación aislada o más de nosotros habían pasado por estas dificultades. Así que, por el poder que me confiere internet, me dispuse a hacer una pregunta en todas mis redes sociales y canales de difusión. A todos los amargados y amargadas que me siguen. Sí, así nos autobautizamos. Soy psicólogo amargado en Facebook y sonaba más bonito que decirles talamantistas o tal amantes. En fin, las historias que me llegaron fueron bastantes. Y algunas incluso debía consultar con mi abogado para ver si no me metía en pedos legales por contarlas. Y aquí me tienen siendo su salvador blanco de tez morena, dispuesto a darles voz, aunque no me lo hayan pedido, frente a las injusticias del mercado laboral tan precario que existe hoy en día. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profe Talamantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy, como lo vimos en la intro, vamos a hablar acerca de esas malas experiencias de mi primera chamba. Que bueno, no todas son de la primera chamba, pero sí de las primeras veces que empezaron a incursionar en la vida laboral. Algunas van a estar relacionadas a nuestra carrera, pero también quiero como expandir un poquito esto a diferentes carreras o profesiones en las que pues también se dan este tipo de situaciones. En mis redes sociales les estuve preguntando algunas de las historias y que me las mandaran por inbox o por DM para que se mantuviera como el anonimato, porque pues sí, a lo que estuve leyendo hay algunas historias que son muy fuertes y que la neta me las estaba pensando en si contarlas o no debido a la naturaleza de lo que me estaban contando. Así que por cuestiones de confidencialidad, todas las historias que se platiquen aquí serán de forma anónima. Algunas también me las mandaron en audios. Vamos a ver si el tiempo nos da para poder escucharlas todas. Aquí ya tengo el dispositivo donde tengo todas estas historias. Vamos a leerlas. Hola, trabajaba en un programa de atención a víctimas de violencia y los coordinadores del programa nos regañaban si tomábamos nuestro horario de comida. A fin de mes nos regañaban porque no habíamos usado el recurso de alimentos. Nos regañaban por usar gasolina. Éramos una unidad móvil. Nuestro contrato decía que el horario era de 9 a 5, pero nos hacían llegar a las 6 o 7 de la mañana y salíamos hasta las 7 de la noche, incluso una vez a las 11 cuando en Tlaxcala ya no había transporte público. Y llamadas de atención porque nos tenían ahí casi porque no podían hacer cambios, pero éramos terribles profesionistas. Violencia laboral en un programa de violencia. Bueno, aquí toca un punto bastante interesante que son la cuestión de los horarios. No sé cuál es el discurso que se manejaba en ese lugar en específico, que sí me dijeron cuál es, pero lo omití a la hora de leerlo. Pero muchas veces con esta onda de ponte la camiseta o tú decidiste estar en estas condiciones, ahora te aguantas, pues empiezan a manejar este tipo de acciones, ¿no? En la cuestión de que tienes que dar tu 100% o debes de tener vocación y por eso no te tienes que quejar, y que muchas veces cuando recién estamos empezando a trabajar o como profesionistas estamos incursionando en esta área, pues nos llegan a comer en ese sentido porque asumimos que esto es el mundo laboral y que así debe de ser y que te tienes que desvivir por tu trabajo y que los momentos de descanso no se deben de utilizar porque pues siempre tienes que ser productivo, y que también son pues pequeños rezagos de toda esta situación capitalista en la que vivimos, ¿no? En donde tenemos esta idea de ser hiperproductivos, de que siempre tenemos que estar haciendo algo con nuestras vidas, pero recordemos que descansar también es parte de ser productivo y que trabajar un chingo de horas no significa ser productivo. Entonces, aquí no voy a ponerme en plan de
vayan y exijan sus derechos porque el artículo constitucional dice chalala, chalala, chalala. Porque antes de hacer eso, pues sí tenemos que analizar mucho nuestras situaciones y las condiciones en las que estamos. No estoy justificando ni diciendo que debemos de soportar este tipo de situaciones. Pero también es muy arriesgado el decirle a una persona salte de tu trabajo que no te gusta cuando las situaciones son más complejas que solamente decir salte y ya, porque no conocemos a detalle el contexto, la situación que está viviendo y el por qué está tolerando determinadas conductas. Por eso nosotros como psicólogos no damos consejos. De cierta manera, aquí lo más ideal pues es levantar la voz y platicarlo, hablarlo con tus jefes inmediatos y decir, oye, esta situación no está chida por esto, esto, esto. Sin embargo, sabemos que esto muchas veces no es funcional y que lo pueden llegar a tomar a mal. Entonces, en este sentido, tendríamos que acudir con las instancias correspondientes o con las autoridades correspondientes para que sean intermediarios y puedan solucionar este tipo de conductas. Vamos a escuchar la siguiente historia. Hola, profe, un gusto poder saludarlo. Me presento, mi nombre es Jorge Muñoz. Actualmente estudio la carrera de psicología. Después de varios años de intentarle, bueno, hasta ahora se me dio la oportunidad de poder estudiar esta bella carrera. Y bueno, tratando de colaborar acerca de lo que pediste en la mañana. Pues yo sí tengo dos experiencias laborales. Mi primera experiencia laboral igual incluso fue en un negocio de mi padre. Por ahí hubo algún trabajo, nos dedicábamos en ese tiempo a lo que era laminado de pintura automotriz. Entonces hubo un cuate pintor que hizo mal un trabajo, entonces sí se molestó bastante el cliente. Mi padre, por tal de evitar su molestia, su enojo, le dijo que posteriormente le iba a reparar el trabajo que se le había hecho. Cuando regresa esta persona, pues era un trabajo como para repararlo, para volverlo a hacer, que nos íbamos a tardar, yo creo, 2 días. Entonces no sé qué pasó en ese momento por la cabeza de mi padre, que le dijo que lo tenía como en 6 horas, ¿no? Y a mí me encargó pues el trabajo. Entonces, como a la 4ª hora, yo creo, o sea, pues yo estaba cansadísimo, la verdad, no podía, un trabajo demasiado fuerte físico. Y mi papá pues explotó contra mí, ¿no? O sea, yo creo que toda esa presión, ¿no? Trato ahorita de entender esa parte. Y pues sí, me dijo muchísimas cosas que sí, independientemente que fuera laboral la situación, pues sí vienen de tu padre y sí afecta, ¿no? Me afectó tanto que incluso salí yo directamente de ahí del negocio, y pues yo ya me dediqué directamente a la maquila, ¿no? Ya mi ámbito fue de la maquila, pero a ese grado, pues la experiencia negativa laboral, pues que fue con mi padre, fue precisamente por ese lado. Inclusive te digo que cambié de rumbo, ¿no? Anticipadamente también no me agradaba pues lo que era la manera de pintura. Sí me agradaba la pintura, de hecho actualmente me dedico a lo que es aplicación de pintura, pero por medio de robots, a eso me dedico, y a estar estudiando, como te digo. Esa es la primera que tuve, ¿no? La primera experiencia laboral, no crees que muy grata. Wow. Bueno, es que es bien complicado trabajar con familia en cualquier instancia, ¿no? A veces uno puede llegar a pensar de que, no, pues es que está chido que esté entre familia y todo, pero al menos las experiencias que yo he escuchado y que yo he tenido, sí suelen ser un tanto incómodas en el sentido de que se toman muchas atribuciones y que de pronto es complicado separar lo laboral de lo familiar. Entonces suelen darse este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un mal trabajo que, a lo que estoy entendiendo, fue hecho por otra persona y el papá se compromete a él hacerlo, pero le pasa la chamba al hijo. Entonces, a la hora de que no se cumple el tiempo, entonces el papá explota y empieza a agredirlo verbalmente, lo que pues no le parece, porque oye, pues eres mi papá y en primera instancia o en primera tú te comprometiste a tenerlo en tanto tiempo cuando ni siquiera me preguntaste mis tiempos, o si yo podía, cuando pues pudiste haber dicho, ok, nosotros lo hacemos y ya te lo pongo, y no te comprometes tú a las determinadas horas, porque también hay que entender que los ritmos de trabajo de cada uno pueden llegar a ser diferentes. Y aquí entra también otro conflicto, en tanto que cuando tú estás en tu trabajo, pues sí tienes que aprenderlo a hacer para que optimices tiempos, ¿no? Se me ocurre
Incluso la cuestión de cuando yo trabajé en un puesto de hamburguesas, pues a mí me tocaba ser el chalán, me tocaba dentro de eso estar limpiando, estar tomando órdenes, estar cobrando, estar dando refrescos, estar como al tanto de todo lo que necesitaran, estar las papas, a picar verdura, etcétera, ¿no? Y estaba nada más el de la plancha que tenía que estar cocinando, y entonces yo tenía que estar atento a que si de repente le pegaba donde está el jitomate, ya sabía que tenía que ir a picar, y ahí me tenías, ¿no? Y hace poco que volví a ir a ese puesto, ya tienen a una persona que está en las papas, ya tiene una persona que está cobrando, y ya tienen unas personas que se dedica a estar picando verdura y todo eso. Entonces, qué chido que ya le haya ido tan bien para contratar más personas, pero de repente cuando me tocaba ver cómo están haciendo las cosas, decir, no mames, yo hacía todo esto y sí era pesado, ¿no? Pero tenía que optimizar, y de repente sí los veía que se les atoraba porque se iba uno por un cambio y ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque ellos no sabían picar la verdura. Entonces son cosas que de pronto cuando estás en estos espacios te tendrías que enseñar, ¿no? En mi caso particular. Y en esta parte, pues también cuando no te gusta, que de pronto aquí entra otro aspecto de tu trabajo no necesariamente te tiene que gustar en el sentido de hacerte feliz, porque hay un discurso ahí en internet de que tu trabajo te tiene que hacer feliz. No, tu trabajo no es de ocio. Y es un privilegio el hecho de que te guste y que vivas de algo que realmente te hace feliz, pero mantener ese discurso frente a una situación en donde hay trabajos muy precarios, donde la situación laboral es muy difícil para muchos, donde hay un excedente de desempleo, pues no está tan chido, porque pues empiezas a alimentar ilusiones en donde a la hora de contrastar con la realidad, pues suele ser todavía más caótico, porque se llenan de una expectativa así irreal que no corresponde a la realidad, y que no cualquier persona puede decir abiertamente dejo mi trabajo y ya, porque hay situaciones muy variadas en tanto a esto, ¿no? Principalmente la cuestión económica. La siguiente historia, vamos a leerla. Me dice, te voy a contar una experiencia laboral. No fue de las primeras, pero sí de las desagradables y que me desilusionaron más. Hace unos años comencé a trabajar como psicoterapeuta en un centro de atención integral en personas neurodivergentes. En ese centro se ofrecía atención psicoeducativa, pedagógica, psicoterapéutica, de lenguaje y comunicación y fisioterapia. La directora del centro y fundadora es una psicóloga y psicoterapeuta, y siempre hizo hincapié al personal en la calidez humana que debía caracterizarnos como parte de ese centro. Hacía reuniones periódicas con los terapeutas para supervisar casos y guiarnos si teníamos algunas dificultades laborales e incluso personales. En varias ocasiones recurría a un discurso parecido a somos humanos, debemos estar bien para dar un buen servicio. Acudan a mí si requieren algo, hay que cuidarnos y acompañarnos entre todos, etc. Discurso que claramente yo me creí y era muy feliz. Meses después, yo atravesé un momento personal difícil. Tuve un cuadro ansioso depresivo y tuve que medicarme. Trabajar era muy difícil para mí, así que lo comuniqué a la directora, ya que ella se jactaba de su calidad humana, pidiéndole su comprensión para reducir mi horario de terapias, pues no podía ser muy funcional para mí en ese momento. La desilusión fue que eso no le pareció a ella. Aceptó de mala gana y posteriormente me hacía comentarios incómodos respecto a que yo ya no era igual de productiva para el centro, que por mí los ingresos habían caído y eso era egoísta de mi parte. Se molestó conmigo y me hizo sentir fatal. Incluso me sugirió que mejor renunciara por estar deprimida, pues evidentemente los problemas de salud mental era algo que no le funcionaba a ella, aunque a los pacientes seguía dándoles el discurso de su gran calidad humana. Poco tiempo después preferí dejar de trabajar ahí, y cuando lo comuniqué se enojó, preguntándome cuál era el motivo si ella siempre me había apoyado. Es triste mirar cómo los mismos psicólogos y profesionales de la salud mental accionan así ante casos reales cuando hay dinero de por medio, pues en ese momento la ética y el compromiso profesional desaparecen. Es indispensable trabajar en nosotros mismos para poder ejercer aquello que sugerimos en el ambiente terapéutico. Ser congruentes es fundamental. Aquí tiene un punto bastante importante, que es la congruencia en ese sentido. Yo creo que cuando hablaba de calidad humana se refería hacia los pacientes. Pero sí se me hace muy feo esta cuestión en tanto a que, oye, tú estás comunicando una situación
que es importante, no estás dejando de trabajar, y que se tomen ese tipo de atribuciones en tanto a los comentarios pasivo-agresivos, creo que sí está de más, en el sentido de que mantengo una imagen, ¿no? Y creo que eso es algo, un mal actual que suele darse mucho en diferentes espacios, en diferentes lugares, por ejemplo en redes sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto colegas psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, etcétera, que de pronto están manteniendo un discurso en redes sociales, están diciendo de salud mental, de cuidar a los otros, de ser bien chidos y todo el desmadre, good vibes, y de repente cuando los conoces en persona te das cuenta que no son ni de pedo así como lo están refiriendo, lo están platicando en sus videos, o que su prioridad ni siquiera son la salud mental, ¿no? Y que también se basan mucho en la cuestión económica, en tanto a que les venden toda una idea bien irreal de cómo es la terapia, metiéndole aspectos que no tienen nada que ver con psicología, pero que con tal de conseguir más dinero, pues se basan en esas cuestiones, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Espero que dentro de este espacio la atención hacia los pacientes sea cordial, sea lo más profesional posible. No está chido que se den este tipo de situaciones, pero no me sorprende en el sentido de que es algo habitual que suele pasar. Lamentablemente vivimos en una época en donde pues el dinero es lo que mueve, y aunque te lleguen a decir es que la felicidad no te la da el dinero, pues no, el dinero per se no te da felicidad. Eso hay que dejarlo muy claro. El dinero lo que te permite es poder cubrir tus necesidades para que te sea más fácil poder tener estas cuestiones de felicidad, en el sentido de que no te estás preocupando por qué vas a comer ahora, o dónde vas a dormir, o ya tengo que pagar la renta y demás cosas que sinceramente los seres humanos no deberían estarse preocupando, porque deberían de tener cubiertas estas necesidades. Pero aquí la ventaja o lo bueno es que ya te saliste de este espacio. Igual para todos, cuando generamos cierta experiencia en algún espacio, a lo mejor lo podemos empezar desde ahí, ¿no? Al menos a mí me funcionó el estar dentro de algunos espacios que la verdad no eran tan chidos y que ya se los he platicado anteriormente, pero que me ayudaron a generar esa experiencia, que me ayudaron a brincar a espacios más seguros, espacios en donde me trataron mucho mejor. Que esto debería ser independiente de tu experiencia, siempre debería haber un buen trato y las condiciones laborales óptimas y acorde a la ley. Sin embargo, pues sabemos que en la realidad no siempre llega a pasar, y que cuando denunciamos pues no nos va tan chido y no nos va tan bien, ¿saben? Entonces sí es un problema esa parte de qué es lo que tengo que hacer, a qué instancias, porque luego vas a estos espacios, a estos lugares, les meten ahí la regañada y de cierta manera te empiezan a recargar hacia ti, ¿no? Porque saben que fuiste tú, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ¿qué tengo que hacer? Sin embargo, pues creo que sí es necesario que se hagan las denuncias, en tanto a la parte de dejar un precedente y a sabiendas de que no vas a ser el único que van a tratar mal, sino que posterior a ti también puede existir alguien que llegue y que se enfrente a eso, y que pues bueno, ahí vemos un montón de empresas que están con un chingo de rotación de personal. La siguiente historia nos dice: solo protege mi nombre, jaja, vivo en una comunidad rural. Cuando recién egresé, volví a vivir aquí y comencé a hacer mi servicio en una dependencia de gobierno. Personas que trabajaban en DIF me reclutaron porque siempre se quedaban sin psicólogos. El sueldo era mínimo de $3,500 a la quincena. Querían que viera a 8 consultantes diarios en 4 diferentes comunidades, cubriera talleres que enviaban del estado, y que en los 15 minutos que tomaba de las orientaciones pudiera meter a más gente a orientarla, acudir a todas las actividades que fueran extra del horario laboral, y encima una jefa celosa del trabajo que yo realizaba ahí. Mi cuerpo terminó explotando con una crisis de estrés a los 6 meses. Encima, la jefe creyó que yo estaba fingiendo una parálisis que me dio. Jaja.
Me dice, hay muchos detalles, pero los omito. Fue horrible, renuncié y me capacité. Ahora tengo mi consultorio particular. Muchas gracias. Wow, eso sí es una... Bueno, hablando directamente de estas instituciones de gobierno, de pronto no le dan la importancia que se debería al sector de la salud mental y atribuyen que es como un trabajo muy X, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con el estigma o la idea que tiene de lo que significa nuestro trabajo, en tanto, estos güeyes nada más escuchan y dan consejos, ¿no? Que es una idea generalizada. Entonces, por ende, me ha tocado incluso conocer en estos espacios del DIF a gente que no es psicóloga, que son abogados, que están ejerciendo en esos espacios porque los querían acomodar en gobierno y no sabían en dónde, entonces los mandamos ahí, ¿no? Y entonces son personas que se ponen a aplicar el HTP o que te empiezan a escuchar y de repente es como quererte dar un consejo y ya. Porque incluso yo lo viví, ¿no? En algún momento de mi vida llegué a caer con estos psicólogos cuando estaba estudiando, me parece. Y esa situación me tocó. Aquí, si vamos no solo al DIF, sino incluso al IMSS, los traen así en chinga, ¿no? Y casi tienen que atender a cada paciente durante 15 minutos, 20 minutos y de repente ya el que sigue, porque tienen una agenda muy apretada y cuando el paciente acude a estos espacios pues tiene como largos periodos entre sesión y sesión, lo que pues no resulta tan funcional, ¿no? Y aquí entra otro aspecto en tanto a que acudir con psicoterapeutas privados pues resulta a veces caro para la mayoría de la población y que el acceso pues no es lo mismo para todos. Sí es una situación que me ha tocado ver constantemente, no es algo nuevo, realmente lo que me están contando no me sorprende porque es la realidad en la que existe. Hay jefes déspotas, hay horarios laborales espantosos, hay exigencias sobrehumanas sobre todo en tanto a la ignorancia de la gente sobre nuestra carrera y lo que implica y lo que hacemos. La siguiente historia, veamos, dice: hola, te platico mi primer trabajo. Para empezar, fue de pura chiripa porque era la única candidata. Y un emoji riendo. Bueno, la experiencia fue no grata porque trabajaba en lo que conocíamos como tutelar de menores y tenía una subdirectora psicóloga y una directora abogada. La subdirectora cada que tenía oportunidad me regañaba por mi trabajo y una vez me gritoneó frente a los internos, guardias y compañeros de trabajo sin tener razón alguna. Me fui a trabajo de campo y después de eso tenía trabajo grupal con los chicos y según ella me fui de manera irresponsable. Cuando llegué justo a tiempo, pero ella no me dejó ingresar a realizar mi labor. Me pasaba el turno en el área donde estaban los chicos, me ponían a jugar con ellos desde juegos de mesa hasta deportes. Si alguno llegaba a estar en celda de aislamiento, me tenía que meter con ellos y en ocasiones estaban agresivos. Una vez uno me amenazó con un lápiz. Tal vez no me hubiera hecho nada, pero sí sentí miedo. La directora quería evaluaciones completas en 5 segundos. De ahí empecé a tener gastritis, creo duré solo un año. Aún después de renunciar no me dieron de baja y cada quincena tenía que depositarle el pago a la nueva psicóloga, hasta que hablé a las oficinas estatales de finanzas para que me dieran de baja. Y sin contar que nos traían en campañas políticas del partido dinosaurio. ¡Wow! O sea, aquí hay que mencionar justamente cómo hay repercusiones físicas cuando estamos en situaciones bien hostiles o situaciones bastante estresantes. También hay espacios laborales que no son para todos. Por ejemplo, en esta situación yo no puedo trabajar, por ejemplo, con niños. A mí se me hace complicadísimo y también en cárceles. Tampoco tengo las aptitudes, actitudes o personalidad, podemos llamarlo así, o habilidades, vamos a llamarlo habilidades, para estar en esos espacios. No podría, la verdad. Entonces, mi respeto para las personas que están en estos espacios, porque eso puede llegar a incrementar cuando estás en una área que no es de tu competencia, aumentar estos niveles de estrés porque pues, tu forma de trabajo a veces no corresponde. De verdad, yo las veces que trabajé con niños fue espantoso. De verdad, los niños son muy crueles, no por una cuestión de que sean crueles en mal pedo, sino que son muy sinceros, no tienen tantos filtros.
y de pronto sí es bien complicado trabajar con ellos. Aparte yo no soy lúdico, a mí me estresa mucho esta parte de tener que hacer jueguitos y cantar y todo el desmadre. Yo solamente canto en el karaoke y ya. Y ya por último vamos a leer esta historia que me pareció bastante interesante. Es un poquito larga, vamos a tener una segunda vuelta con todas estas historias que me contaron, pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Aquí sí me pidió que evitara decir nombres, así a toda costa, y que tampoco dijera de qué lugar son. Me lo puso aquí, pero ya después me aclaró así de que, oye, por favor, temo por mi integridad física el que se revele mi identidad o de dónde es o que se pueda vincular hacia mí. Entonces vamos a evitar, incluso si me llega a pedir después de que suba este video que lo baje, les pido disculpas desde un momento, lo voy a tener que bajar, porque no se trata de exponer a nadie ni arriesgar la integridad de nadie. Mi momento ha llegado. Saliendo de la escuela, hubo elecciones de presidente municipal aquí en mi municipio. Quedó el partido político en el que mi novia trabajaba. Los lugares de todas las secretarías e institutos se las dan a su estructura política. Yo no militaba para ningún partido. El punto es que necesitaban un psicólogo con énfasis clínico para la secretaría. Y en su estructura tenían solo psicólogos sociales y no clínicos. Que yo preferiría tener psicólogos sociales ahí. Cumplí el perfil y me dieron la coordinación municipal de psicología en la Secretaría de la... Acababan de crear la secretaría gracias al trabajo de las feministas que estuvieron al mando de presidencia en el cambio. Yo no lo sabía en ese momento, pero me metí al trauma de mi vida. Mi jefa de ahí es una mujer que se autodenomina feminista y defensora de los derechos de las mujeres, pero la realidad es que es todo lo opuesto. Es una culera... Perdón, es que sí lo remarco mucho. Me explotó a más no poder. Yo tuve que atender a todas las mujeres del municipio que llegaban a la secretaría de institución que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Nos tenía ahí del 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. A mí no me daba hora de comida porque era la única psicóloga. Daba 11 o 12 sesiones corridas diario y son casos bien feos. O sea, sí es muy cansado. O sea, de por sí decir 4 es mucho para muchos terapeutas, pero 11 a 12 y con esas historias que se suelen contar en estos espacios debe de ser agobiante. La estúpida jefa se la traía contra mí por no ser de su estructura. Yo era el clavo suelto. Tiene lleno de aviadores que nunca van y que ganan más de 16 al mes. A mí me pagaban 10 al mes. El punto... Ay, es que eso de los aviadores también es horrible. He conocido también instituciones que hacen lo mismo y que ahorita están en quiebra y están en pedos legales a punto de cerrar. Es que los que son de Tepic van a saber más o menos de qué hablo. El punto es que a mis consultantes les gustaba la atención y decían que soy buena. Y mi jefa decía que yo las mandaba y obligaba a decir que soy buena. Cosa que jamás pasó. Yo veía todas las cosas turbias, pero me daba igual porque yo me enfocaba en mi trabajo y ya. Pero cada vez me ponían más trabas. Me dio otra coordinación de calidad en el servicio. No me daba tiempo, me metió como enlace de varias actividades y todo lo saqué adelante. Siempre decía que no hacía nada. Al final me quería correr y era tan fácil solo decirlo, pero ella nunca corre a nadie. Jamás me dio días de vacaciones. El año pasado en diciembre llegué a un acuerdo con ella de cubrir todas las guardias de diciembre para que mis compañeros descansaran y me diera 3 días. 3 míseros días en enero porque iba a ir al Sanma en Tulum. Llegó un oficio que requerían copia de un expediente para la parte penal de un juicio, lo dejé todo listo. Les mandé mensaje y todo. No dieron la contestación ni nada. Me echaron la culpa, mi consultante se enojó porque no enviaron el oficio y ese día reclamó que no hicieron lo que les tocaba. Vio como las sindicalizadas me gritaban y les dijo que yo ya había hecho mi trabajo, que ellas no hicieron el suyo. O sea, el consultante. Vio cómo me gritaron y me ofendían. Se enojó, hizo un oficio al presidente municipal donde decía que venía huyendo de la violencia y llegó a presenciar cómo a mí, un pan de Dios, jajaja, me violentaban. La verdad es que sí soy buena gente y se agarró de eso. Me violentaban diario, al final me quitaron los expedientes, no me dejaban hacer mis notas de evolución, me imagino que evaluación, porque todo lo que intentaba
correrme no funcionaba. Me iban a sacar desde algo administrativo. El punto es que un día quiso hacer una reunión para que su equipo político reclutara a las señoras de la secretaría, que les vio capacidad de liderazgo. Ella se va de candidata pronto y estaba viendo jugadas adelante. El punto es que esta señora, que vio cómo me tentaban e hizo el oficio, estaba entre ellas. A mí no me dijeron de qué se trataba una reunión, solo que la convocara. Ella fue un día antes de su cita y pasó a hablar con la mano derecha de la jefa, una de sus operadoras políticas, que tiene la coordinación de trabajo social. A ella se le salió decir para qué era esa reunión realmente, pero me echaron la culpa, me mandó llamar a su oficina, la jefa me quitaron mi celular para que no fuera a grabar o algo. Llamó a todo el equipo y me humilló frente a todos. Dijo que sentía amenazada por mi mirada y que yo, siendo psicóloga, manipulé a todos mis compañeros para que la vieran como una mala persona, que no sabía cómo ella era tan mal agradecida con la oportunidad que me dio, y que no conforme con manipular a mis compañeros, toda gente más grande que yo, con los que ni hablaba porque me trataban mal, también manipulaba a las señoras vulnerables para ponerlas a todas en su contra, que temía por su carrera política. Me grabó obligándome a decir que jamás violentó mis derechos laborales y que si algo de lo que pasaba en ese lugar se sabía, sabría que fui yo y que sabía los alcances que tiene. Wow, creo que voy a quitar esa última parte. Una vez en pleno día, a una chica que empezó un proceso jurídico por violencia hacia ella, se metieron a su casa y grabaron a su sobrino bebé durmiendo. Le mandaron el video y decían que si no dejaban de hacer sus... Dijo que me levantaría un acta administrativa y se encargaría que no me dieran trabajo mínimo 6 años aquí en el municipio, pues me iban a inhabilitar. Su acta iba a ser porque según la amenacé, cuando jamás la amenacé. Dijo que yo usaba tácticas psicológicas en su contra y que le daba miedo. Me re de miedo por eso y más cosas que sé que ha hecho. Renuncié, cumplió con cerrarme las puertas de todo y aquí andamos emprendiendo pero feliz. Me quedé con estrés postraumático, estoy yendo al psicólogo porque sí quedé mal. Si puedes cambia el nombre para que no sepa que es ella, me da miedo que sí le haga algo a mi familia. Renuncié igual porque no era correcto tratar de erradicar violencia y a mí me violentaba. Ya había intentado salirme pero llegó una viejita que no pude dejar. Me quedé medio año más, después metieron una chica que no tiene cédula y hace pura pendejada. Tiene talento para que las personas se quieran suicidar. Terminan regresando conmigo esas personas con las que trabajé antes y todas tocando fondo, ya nada de suicidarse. Dice que las ponen a hacer regresiones. Voy a vipear y voy a tapar el nombre de la institución. O sea, voy a tratar de quitar toda la información que pueda conectar con esos espacios. Ay, no, sí, es una situación muy fea. Yo por eso no me meto en la política, porque uno nunca sabe. Y sí, lamentablemente vemos como, una vez más, la cuestión de la imagen de repente es la que queremos cuidar cuando a veces somos personas muy culeras, muy mal vibrosas. Pero aquí la ventaja es que lograste salir de ese lugar. Yo sé que a veces son oportunidades que podemos decir, no, es que ya voy a estar trabajando en tal institución, ya voy a tener estabilidad, pero estabilidad financiera ¿a costo de qué? Híjole, esa sí es una historia muy fuerte. Creo que es importante sí el poner límites, pero a veces es bien complicado por las cosas que están mencionando, que creo que a lo mejor ustedes no las escucharon todas porque estuve cortando pedazos por una vez más. Son cuestiones muy específicas que no quiero que salgan y que la puedan vincular por cualquier cosa que se tenga la sospecha. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Qué experiencias laborales han tenido que digas, no, a ver, quítate que este es mi momento? Mándenmelo por mis redes sociales, ahí en Instagram de preferencia. Y de paso, pues no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Sobre todo suscribirte a este canal, activando la campanita de notificaciones. Recordemos que tenemos que llegar a 100,000 suscriptores en este canal. Y nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.